A la ciudad amurallada de Kowloon se le llegó a llamar la ciudad de la oscuridad, una asfixiante urbe que se convirtió en el lugar con mayor densidad de población de la historia, con más de 1,25 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. En la década de los 90 llegó a tener 50.000 habitantes, todos ellos concentrados en poco más de 2,6 hectáreas. En este video conoceremos más detalles de Kowloon, la ciudad de la oscuridad en el corazón de Hong Kong. Todo comienza cuando este pedazo de tierra es elegido como lugar estratégico en el mar de China para la vigilancia del comercio de la sal con otros países, que se veía amenazado por numerosos piratas. Favorecido con el avance tecnológico que experimentó China, fundamentalmente en materia de armamento, este enclave es fortificado a mediados del siglo XIX. Hong Kong pasó a manos inglesas y resultó necesario buscar un punto estratégico desde donde los chinos pudieran supervisar las actividades de sus colonizadores. Kowloon resultó ser el sitio ideal, ya que el convenio firmado entre ambos países para la anexión de nuevos territorios a favor de Gran Bretaña excluía explícitamente a la ciudad amurallada, que carecía de interés para ellos. Pronto los ingleses se arrepintieron de esto y trataron de arrebatarles el territorio por medio de las armas. A partir de ese momento, este territorio dejó de pertenecer a China, pero tampoco llegó a formar parte de las colonias británicas. Por tanto, quedó en un limbo legal que fue el inicio del desarrollo de una ciudad de lo más peculiar. Muy llamativo fue el increíble aumento de densidad de población que experimentó. Si en sus inicios contaba con tan solo 700 habitantes, en el ocaso de su historia llegó a albergar 50.000, sin alterarse lo más mínimo de los metros de su superficie. Inmersos en el puro centro de Hong Kong británico, sus inquilinos fueron creando un estilo de vida propio, influenciado por la tradición china de sus allegados, que en un principio no representó ninguna amenaza para nadie. Su fortuito aislamiento le protegió de las desavenencias entre británicos y chinos, siendo ajenos a los cambios de gobierno que se experimentaban a comienzos del siglo XX en el exterior de su pequeño mundo. La caída de la dinastía Qing, la proclamación de la República China y 38 años después de la República Popular China. Cuando Japón invadió a su gigante vecino en el marco de la Segunda Guerra Mundial, uno de sus ataques destruyó gran parte de la muralla de Kowloon. Lo que quedó en pie fue desmantelado para la construcción del Aeropuerto Internacional Kai Tak, ubicado muy cerca de allí. Cuando los japoneses se rindieron, este recinto acogió a todo tipo de personas ilegales que encontraban refugio al no encontrar leyes. El número de habitantes se multiplicó, y también el comercio de todo tipo. Al no haber límites en ningún sentido, todo aquel que no podía ejercer su oficio en otro sitio acudía a este maravilloso paraíso fiscal. La ciudad creció descontrolada por donde podía. Se creaban nuevas viviendas al lado de las ya existentes. Cuando no quedó espacio en el suelo y las calles más anchas de este conglomerado medían 1 metro de ancho, los habitantes comenzaron a construir encima de las azoteas. Apoyaban unas casas con otras, de manera que todos mantenían un denso equilibrio, y aunque los materiales eran de pobre calidad, la ciudad no se vino abajo. Sin luz solar que pudiera penetrar a través del tumulto de edificaciones, las personas se alumbraban a base de fluorescentes. Pasear por las calles se asemejaría a atravesar una jungla de noche llena de lianas, representadas por el abundante cableado que colgaba de ventana en ventana como medida preventiva para los incendios, uno de los mayores peligros que les acechaban. Si se iniciaba un fuego, era muy fácil que toda la ciudad quedara calcinada en poco tiempo. Las condiciones higiénicas y sanitarias eran deplorables.
aprovecharon la coyuntura numerosos dentistas hongkoneses para ofrecer sus trabajos a un precio mucho más competitivo. Se organizó un curioso sistema de limpieza. Los vecinos de los pisos de arriba barrían mandando su basura a los que tenían en el piso inmediatamente anterior, y estos a los demás abajo, hasta llegar al suelo. El resultado era que el polvo se concentraba en las calles por donde la gente se agolpaba para moverse. En 1980, la población había alcanzado la escandalosa cifra de 35.000 habitantes, y su reputación cotas insospechadas. Sus fumaderas de opio, el tráfico de cocaína y los numerosos casinos que fueron surgiendo se encargaron de labrarla. La opinión pública internacional hizo sonrojar a los dos países que habían desatendido durante tanto tiempo a la ciudad oscura, tratando de desentenderse del problema. Decidieron firmar un acuerdo en 1991 de desalojo y demolición de todo el enclave. Para entonces, la cota de población había superado lo insuperable, llegando a contar con 50.000 personas, un territorio de tan solo 20.000 metros cuadrados, lo que le confirió el título de la ciudad más poblada del mundo y de la historia de la humanidad, con una densidad de población de 1.900.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La también declarada ciudad más independiente de la historia, por su autonomía y autogestión en todos los ámbitos de la vida en comunidad, fue reducida a escombros en 1993. La ciudad de Kowloon es el ejemplo de la capacidad del ser humano de adaptarse al medio. Hoy, irónicamente, la mole grotesca de edificios se ha convertido en un armónico parque iluminado por el sol, acorde con el ambiente de paz y orden que siempre se ha respirado en Hong Kong. Si te gustó el video, no olvides darnos un me gusta, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.